Estamos grabando ya la clase, así que primero, bueno, me presento, yo soy Ramiro Salvochea. La verdad es que a la mayoría de los presentes ya los conozco, a los que no, bienvenidos a este nuevo conversatorio de la Maestría de Derecho Empresario de SEADE. Ya hemos hecho casi una docena este año, y bueno, sacándole un poco el jugo a esta virtualidad que, bueno, que hoy por lo menos nos permite encontrarnos de esta manera. Los conversatorios son lugares de encuentro de los profesores de la maestría con el objetivo de tratar temas fundamentalmente de coyuntura, y si bien son abiertos a la comunidad, la idea obviamente es hacer un poco de debate fundamentalmente académico y profesional sobre los temas que hoy, en este mundo tan raro que nos toca vivir, nos aquejan. Eh, para los que no la conocen, muy brevemente les cuento de nuestra maestría en Derecho Empresario. Es un programa de 2 años, con una cursada que normalmente es de una forma fundamentalmente presencial, de 3 veces por semana a la noche, y que termina obviamente con una tesis, y que lo que busca es dar a los profesionales que la cursen las habilidades necesarias para desempeñarse en este medio tan particular que nos toca en el ámbito de la empresa en la Argentina. La maestría tiene un núcleo de materias que lo que buscan es una comprensión lo más acabada posible para un profesional, y desde el punto de vista del derecho, del funcionamiento de una empresa. Así se ven algunas cuestiones y fundamentos de administración, de finanzas, de contabilidad gerencial, hasta de marketing, recursos humanos, y después se abordan los temas que cualquier profesional desde dentro o fuera de la empresa tenga que conocer como para darle un asesoramiento adecuado, incluyendo algunas de las temáticas más modernas, algunas que han sido materia de alguna discusión en estos conversatorios, como los temas de innovación y tecnología, pero también cuestiones como el derecho de la energía y los recursos renovables, el Big Data, o temáticas como el gobierno corporativo y la decisión estratégica en las empresas. En este conversatorio en particular vamos a abordar temas de derecho tributario. Tenemos dos impecables expositores, y que además van a darnos una visión omnicomprensiva de esto, que es un tema de preocupación de gran parte de la gente, es un tema que se está tratando en este momento en el Congreso Nacional, y que es este proyecto de ley de impuesto a la riqueza. Con nosotros están Cristian Bunge, que es profesor de la maestría en Derecho Empresario. Él es abogado, recibido en la UBA, Master in Comparative Law de la Universidad de Miami, es certificado en especialización en International Taxation, y es profesor además en el curso de Derecho de los Desarrollos Inmobiliarios del Colegio de Abogados de San Isidro, y tiene varias publicaciones sobre temáticas vinculadas a impuestos. Y después nos acompaña Roberto Pascual, que es un invitado, que es contador público, recibido en la Universidad de Belgrano, es socio fundador de Pascual Fichera y Asociados, es auditor designado por el Tribunal Superior de Fútbol Profesional para efectuar auditorías a clubes de fútbol profesional afiliados a la AFA, es ex auditor interno del Grupo Pirelli, también profesor de la cátedra de analista administrativo contable y en la cátedra de estados contables en la Universidad de Ciencias Económicas de la Universidad de Belgrano, y ambos son los dos autores y expositores de estos temas que son de su especialidad. En realidad los mencioné al revés. Primero va a tomar la palabra Roberto Pascual, nos va a contar un poco cómo es el perfil y los lineamientos del proyecto, siempre recordando que se trata de un proyecto que todavía no ha sido sancionado. Y después Cristian va a abordar los aspectos
tributarios y constitucionales de esta norma. Así que, sin más, los voy a dejar con ellos. Les recuerdo la necesidad de mantener los micrófonos cerrados para evitar ruidos ambientales, pero que si tienen preguntas las envíen por el chat, de manera tal de que después dejemos un espacio para que, bueno, estos profesionales les puedan responder a las inquietudes e interrogantes que se puedan ir generando. Así que, bueno, Roberto, te dejo con el micrófono. Adelante. Hola, buenas tardes. Primero, bueno, me escuchan bien, ¿no? Espero que sí. Bueno, ¿cómo están? Vamos a empezar a comentarles un poco de qué se trata este proyecto de ley de aporte solidario y extraordinario, que tiene en realidad un nombre mucho más rebombante, ¿no? Habla de aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia. En realidad, esto no es más que otro impuesto, también denominado como impuesto a la riqueza, y voy a tratar de ser lo más sencillo o lo más práctico posible en los comentarios, dada la diversidad que me comentaba Ramiro que hay entre las personas que nos están escuchando, ¿no? Entonces vamos a hablar con un lenguaje sencillo, en lo posible. Primero, este impuesto se lo está llamando como impuesto a la riqueza. Yo quiero decirles que riqueza es otra cosa. El impuesto a la riqueza, o podemos denominar riqueza de alguna forma, al patrimonio neto de una empresa o de una persona. Es decir, cuando nosotros hablamos de riqueza, no podemos hablar solamente de bienes, sino que deberíamos hablar de los bienes que una persona tiene y a su vez las deudas u obligaciones que esa persona también puede llegar a tener. Por ende, llamar este impuesto impuesto a la riqueza cuando lo que está en principio gravando va a ser nada más que los bienes propios de los contribuyentes o de las personas humanas o sucesiones indivisas, que es lo que va a gravar este impuesto, en realidad lo que está haciendo es gravar exageradamente lo que ellos denominan el patrimonio de una persona. Para ser claro, si yo tengo, una persona determinada tiene 100 pesos, ¿correcto?, en su activo. Tiene una casa que vale 100 pesos y no tiene deudas. Evidentemente, alguien puede llegar a decir, esta persona es rica, vamos a gravarle porque tiene 100 pesos de bienes. Pero si esa persona, a su vez, independientemente del departamento que vale 100 pesos, tiene una deuda hipotecaria que se le complicó de pagar, etcétera, y tiene 120 pesos de pasivo, en realidad tiene un patrimonio neto negativo de 20 pesos. En vez de decir que estamos grabando riqueza, estamos grabando pobreza. Ese hombre, en vez de ser rico, podríamos decir que está prácticamente en quiebra. Esto para que se entienda de alguna forma, o para magnificar con este ejemplo, la idea de entender conceptualmente la distorsión que hay en el concepto de riqueza. Este proyecto fue aprobado el 25 de septiembre del 2020 por la Comisión de Presupuestos de la Cámara de Diputados. Y es una iniciativa de el señor Máximo Kirchner y de el señor Carlos Heller. Hoy por hoy todavía está, ustedes habrán leído en los diarios, que no se sabe muy bien si este proyecto va a seguir adelante. Ayer en un momento determinado se hablaba de que el presidente quería congelarlo, también el ministro de Economía, y hoy la nueva novedad es que están pidiendo el apoyo de los gobernadores para que este proyecto se apruebe antes de fin de año. Por lo tanto, no sabemos cuándo este proyecto de ley, que ya les digo está hasta ahora es simplemente aprobado en comisión de la Cámara de Diputados, cuándo va a ser en definitiva sancionado y vigente.
Vamos a pasar ahora a ver quiénes son las personas o quiénes son los sujetos que están alcanzados por este impuesto. En principio son todas las personas humanas, antes le decíamos personas físicas, hay una nueva denominación, se llaman las personas humanas, y sucesiones indivisas, que son residentes en el país, estas personas por la totalidad de sus bienes que tienen en el país y los que tienen en el exterior. También las personas humanas y las sucesiones indivisas que residen en el exterior, en este caso solamente por la totalidad de los bienes que tiene en el país. A su vez, las personas humanas que tienen residencia en países de baja o nula tributación, se va a considerar que esos bienes de esas personas humanas son como si estuvieran en el país y por lo tanto van a estar alcanzados por el impuesto. Por último, las personas humanas que posean o explotaciones unipersonales o sucesiones residentes en el país, que tengan el condominio, uso, goce, disposición, tenencia, custodia, administración y guarda de bienes, van a actuar como responsables sustitutos de las personas titulares de esos bienes y son sujetos también pasivos del impuesto. Ahora bien, vamos al otro punto. Hay sujetos exentos, en realidad el tributo lo que va a alcanzar es un monto de hasta 200 millones de pesos, es decir, que aquellas personas que tengan un patrimonio, en este caso una cantidad de bienes, no patrimonio, porque siempre recuerden que estamos hablando de totalidad de bienes y no de patrimonio, ¿no? Que tengan bienes que alcancen la suma de hasta 200 millones de pesos estarán exentas. De 200 millones en adelante van a estar alcanzados. Esto no actúa como un mínimo no imponible. ¿Qué significa esto? Significa que aquellas personas que tienen un activo de 199.999.000 pesos, 999, estarán fuera del alcance del tributo. Los que tengan 200 millones de pesos van a estar alcanzados sin poder deducir ese mínimo no imponible, que generalmente así se hace en el impuesto que todos conocemos como el impuesto a los bienes personales. Por lo tanto, quienes no alcancen a los 200, pero estén muy cerquitas, no pagan el impuesto. El que tiene más de 200 millones de pesos de activos van a pagar el impuesto aunque se pasen por un solo peso. Esto es lo más importante, creo, que tenemos que conocer del impuesto, y que son los bienes alcanzados por el impuesto. En este caso, este impuesto grava la totalidad de los bienes que van a estar valuados y utilizando los criterios de evaluación de la ley del impuesto a los bienes personales. Pero con una dificultad, digamos, o con un grado de imposición tan grande que en definitiva no toma en consideración los activos exentos o no computables para los bienes personales. ¿Qué significa esto? Significa si, por ejemplo, nosotros en el impuesto de sobre los bienes personales estábamos alcanzados o estaban exentos, por decir algo sencillo, la casa habitación, es decir, la casa donde uno vivía. En este caso tendría que ser una casa bastante importante para llegar a la suma imponibles, digamos, ¿no? Pero bueno, si estaba exento, hoy no lo está. Tampoco van a estar exentos los títulos públicos. Esto es algo realmente novedoso, ya que desde siempre, y en todos los impuestos que hemos conocido, los títulos públicos de deuda argentinos siempre gozaban de exenciones. En este caso tampoco lo van a estar. Lo más grave es que la ley habla de las participaciones accionarias. ¿Qué significa esto? Significa que el señor Juan Coca-Cola, que tiene el 99%
de las acciones de Juan Coca-Cola Sociedad Anónima, va a tener que evaluar en función de un método de evaluación que algunos deben conocer, quizás es el valor patrimonial proporcional, es decir, lo que vale el patrimonio de esa empresa, y por ese valor va a estar alcanzado por el impuesto. Realmente los montos que van a estar involucrados son altísimos, gravísimos, y sobre estos temas, evidentemente, después Cristian va a poner un poco más de luz a lo que puede suceder. Seguimos. Al igual que en el caso de la última modificación que se hizo sobre el impuesto sobre los bienes personales, va a haber una alícuota reducida. En realidad no es que se hace una alícuota reducida, sino que van a estar castigados aquellas personas humanas que tienen bienes en el exterior. En el caso de que esa persona humana repatrie parte de esos bienes, que ahora les voy a comentar qué tipo de bienes puede repatriar, evidentemente le van a reducir la alícuota y van a pagar como si todos sus bienes estuvieran en el país. Para ello, tienen que repatriar el 30% de la tenencia de moneda extranjera o de los resultados de los activos financieros radicados en el exterior. Esto trae una gran complejidad, porque también existe la posibilidad que una persona no tenga ganas, evidentemente, de cumplir y repatriar para tener una mejor tasa, una mejor alícuota y pagar menos impuestos, pero resulta que no tiene moneda extranjera o tampoco tiene títulos, acciones, inversiones en el exterior como para poder, en definitiva, poder repatriarlos, ¿no? Es decir, hacer la operación, hacerse del efectivo y poder repatriar ese dinero. Sino que tiene, y todo inmuebles. Es decir, todo su patrimonio en el exterior son inmuebles. Yo creo que resulta bastante difícil, por lo menos sin que se venga el edificio abajo, cortar parte de esos inmuebles y pedirle a la aduana que nos permita importar un pedazo de esos inmuebles para decirles, bueno, muchachos, aquí traje el 30% de estos departamentos que tengo fuera y por lo tanto necesito pagar el impuesto o quiero pagar el impuesto sobre la alícuota reducida. Evidentemente sobre estos temas va a haber alguna aclaración más que aclaración va a haber un reglamento que va a estar reglamentada esta ley por la FIP, por el Poder Ejecutivo y por la FIP, y donde van a tener que aclarar una serie de conceptos que evidentemente no están para nada claros. Por último, nosotros tenemos un periodo de sospecha que significa lo siguiente. Es decir, en aquellos casos en que el fisco considere que dentro del plazo de 180 días, en que desde el momento en que entró en vigor, en vigencia la ley, hacia atrás, si supone que hubo por parte del contribuyente alguna sospecha de que se haya desprendido de algún bien como para evadir o eludir el impuesto en su totalidad o parcialmente, por supuesto admitiendo prueba en contrario, la AFIP puede considerar que esos bienes son parte de la base imponible y podría gravarlos. Esto más que nada tiene que ver un poco con que se habló mucho de qué manera un contribuyente puede reducir de alguna manera la base imponible para pagar menor impuesto, y se habló, bueno, ¿qué pasa si hacemos una donación? Yo le dono a mi hijo, o le dono
a un hermano y de alguna forma bajo el monto del impuesto, o quedamos todos en unos montos tales que no nos permita superar la base imponible de los 200 millones de pesos. La realidad es que toda aquella donación que pueda hacerse en ese sentido tendría que ser sin usufructo, porque, por otro lado, quien tenga el usufructo de esos bienes también está alcanzado por la base imponible del impuesto. Tampoco es que lo podemos hacer ahora, ¿no? Es decir, es medio difícil hacer algo de eso en forma retroactiva, si se entiende. Ahí estamos mostrando ahora lo que son las alícuotas. Las alícuotas en caso de no repatriación y en caso de repatriación del impuesto. En algunos casos, la diferencia entre repatriar y no repatriar, dependiendo siempre de los montos, de la escala de los que estamos hablando, puede ir desde casi un 0,75% al 1,5% o un poco más perdón, estoy hablando en puntos, no porcentuales, es decir, que en realidad básicamente se le puede aumentar el impuesto en un porcentaje equivalente al 65%. Cuando hablo de 1,65 es el punto, digamos, la base que se incrementaría la alícuota. Esto también seguramente va a dar lugar, también como se pensó en el caso de bienes personales, algunas cuestiones de inconstitucionalidad que después el doctor Cristian Bunge lo va a explicar muy bien de qué se trata. Bueno, esto es básicamente lo que tenemos. También, por último, quería comentarles que siempre que nació un impuesto en Argentina de carácter de emergencia, esperemos que esto no sea el caso, ellos lo están llamando aporte solidario, pero siempre que nació un impuesto en Argentina generalmente llegó para quedarse. Nosotros si nos remontamos a la historia, los que somos un poco ya pasados en años, nos vamos a acordar del impuesto a los réditos. El impuesto a los réditos, que nació en el año 1932, y todavía hoy nos acompaña con el nuevo nombre. Nació nada más que por 3 años, era un impuesto de emergencia por 3 años, y hoy nos sigue acompañando con el hermoso nombre que todos conocemos del impuesto a las ganancias. También podemos recordar un poco más acá, ¿no? En el 2001, con la gestión del ministro Cavallo, en donde teníamos esa crisis enorme y nos inculcaron el impuesto a los débitos y créditos bancarios en el 2001, solamente por un año, un añito nada más. Y hoy lo estamos sufriendo después de tantos años, todos los días y en cada momento. Y también podemos conversar o acordarnos, en definitiva, del impuesto a la ganancia mínima presunta, que nació en el año 1998, digo bien, 1998, y que recién, ese impuesto nació por 10 años, por lo menos fue un poquito más aceptable, y recién nos dejó de estar con nosotros el año pasado, cuando fue derogado para los ejercicios que se iniciaban el 1 de diciembre del 2019. Es decir, que nos acompañó 10 años más desde el momento en que fue creado. Después contestaremos todas las preguntas que al respecto pueden llegar a venir sobre este tema, y ahora los dejo con el doctor Cristian Bunge. Gracias, Roberto. A ver si llegamos a la lámina. Vamos a empezar a charlar un poquito de esto con una foto. Para algunos de los que tuvieron la clase, que sé que están presentes, siempre charlamos bastante del tema constitucional tributario, hablando de separación de poderes, ¿no? Pareciera que últimamente, cuando hablamos de derecho de propiedad todos los días en los diarios y en las reuniones, ya ciertos derechos se van de alguna forma desdibujando, ¿no?
Y una de las cosas que se va desdibujando es la organización del Estado, porque pareciera que también está en discusión qué rol ocupa cada uno. Porque si bien la justicia dentro de la Constitución tiene dentro de sus facultades la obligación de revisar la constitucionalidad de las leyes, pareciera que no es válida, es antojadiza o es muchas veces ilegítima su participación. La razón de nombrarlo a Montesquieu es porque realmente es genial ver el tema de la legitimidad con que se discute este tema en el Congreso, donde pareciera o aparecen conceptos nuevos que no pertenecen al mundo tributario o al mundo de la política tributaria, como conceptos de redistribución de riqueza, conceptos donde los que más tienen tienen que contribuir con los que menos tienen, y tampoco se hace un análisis tanto desde el punto de vista técnico constitucional en forma apropiada de si la ley o esta nueva ley o eventual ley va a cumplir con lo que dice la Constitución, y si también tiene efectos económicos o efectos parafiscales nocivos para la economía. Entonces, todos estos puntos de alguna forma se van dejando de lado en pos de una suerte de nuevo esquema de redistribución de ingresos, donde los tributos o los impuestos son un mecanismo de redistributivo de ricos hacia gente con más carencias. Entonces la legitimidad empieza a parecer un poquito cuestionada. Los que les gusta leer un poco la parte histórica y leer un poco los fundamentos de la República, saben que la legitimidad para gravar en materia impositiva dentro de una república surge del Parlamento por ser ellos representantes de todos nosotros. Alguno me va a decir seguramente que poco representan a través de la lista sábana, que representan más a sus partidos que a los contribuyentes particulares. Ese es un grave problema de nuestra democracia, porque de alguna forma se ha perdido el vínculo directo entre el diputado de Chivilcoy y su representado, y de repente en una provincia como Buenos Aires hay una lista de gente que es designada a dedo por un partido, que luego tiene esa legitimidad para gravar a los súbditos de ese Estado. A su vez también se cuestiona de alguna forma la legitimidad del Poder Judicial, con ataques o con distintos tipos de embates sobre una cosa que es una facultad natural del Poder Judicial, que es poder decir cuando una norma es constitucional o no. Es medio básico, pero hoy por hoy se pone en disputa un elemento esencial de si una norma dice algo que está contrario a lo que establece la Carta Magna, obviamente es obligación de los jueces decir que es inconstitucional. Y sin embargo hoy nuevamente aparece en discusión. El control de constitucionalidad en nuestra Constitución tiene una particularidad de que no puede ser abstracto, ¿no? Tiene que ser para el caso concreto, y ahora en la lámina siguiente vamos a entrar a ver un poquito el tema, porque nosotros tenemos un ordenamiento que nos exige tratar cada caso uno por uno con las particularidades que implica. Recién cuando Roberto decía esto, de alguna forma tiene un efecto distinto para el que tiene propiedades, para el que tiene bonos argentinos, para el que tiene acciones de sociedades en el país, para el que tiene acciones de sociedades en el exterior. Todos son productos distintos que tienen una problemática distinta y que van a tener efectos distintos de alguna forma en el resultado de la declaración jurada de cada particular. Uno de los aspectos que tenía esta ley, que era utilizar una declaración jurada vieja, que sería la de bienes personales, con una manifestación de capacidad contributiva vieja, que sería su declaración de bienes personales a diciembre del 2019, fue borrado, y hoy en día hay que hacer una nueva declaración. Pero aún haciendo una nueva declaración, una nueva declaración jurada, vamos a tener un efecto en particular distinto en cuanto a renta y en cuanto a patrimonio. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a tener gente que ha tenido pocos ingresos este año y que, por ejemplo, pagar este impuesto le va a consumir la totalidad de la renta. Vamos a tener gente que ha tenido rentas extraordinarias este año y le va a consumir una parte más pequeña. Y vamos a tener contribuyentes que, aparte de absorberle toda la renta, le va a absorber una parte importante del patrimonio.
vamos a tener en este caso un análisis de la constitucionalidad de esto en forma individual de este tributo y sumado con otros tributos análogos, que es lo que nos sucede a la mayoría de las personas que escuchamos y leemos sobre este impuesto, aún los que no están muy abocados a la materia, y saben que se está grabando lo mismo que graba bienes personales. Entonces, bienes personales es un impuesto al patrimonio, y este es un segundo impuesto al patrimonio. No tiene grandes diferencias, salvo que este es aún más perjudicial que el anterior, en cuanto a que no permite tomar determinadas exenciones o deducciones que tiene la ley de bienes personales. Con lo cual, se hace aún más cuestionable su aplicación en el caso concreto. En este tipo de casos va a ser necesario actuar judicialmente de los que quieran demostrar la inconstitucionalidad a través de acciones concretas, ya sea a través del amparo o de la acción meramente declarativa, y utilizando o solicitando medidas cautelares de no innovar, siempre tratando de demostrar con una certificación contable de entrada y con un trabajo previo cuál fue el efecto que tuvo en su patrimonio en forma concreta. Hay varios fallos de la Corte, en particular el fallo Candy del año 2009, que vuelve a resaltar la necesidad en materia tributaria de que haya una injuria concreta en un caso concreto y que se pueda demostrar en el caso de la confiscatoriedad el porcentaje de aplicación en el caso concreto. Vamos a la lámina siguiente. Ustedes seguramente deben haber escuchado este tema de cuándo una norma es inconstitucional, cuándo en materia tributaria es cuestionable o puede ser anulada una ley. Ustedes se deben acordar los más viejos de la ley del impuesto docente, por ejemplo, que tuvo una vida corta y que luego fue tachada de inconstitucionalidad. Hubo varios casos donde la Corte ha, de alguna forma, valorado en forma distinta y en forma especial ciertos derechos que están por encima de lo que un legislador establezca. ¿Qué es lo que puede pasar y lo que está sucediendo en este caso? Que las necesidades políticas o necesidades económicas o necesidades de cualquier tipo que pueda tener un grupo político dentro del Congreso, e inclusive la sociedad en su conjunto, puede llevar a que se cometan excesos y que se establezcan determinadas pautas que no se corresponden con lo que establece la Constitución. Para algo está la Constitución, para algo tiene mayorías especiales y para algo pasa por un proceso fundacional donde cada Estado define pautas que son esenciales para su desarrollo. Y el derecho de propiedad no es más que una de ellas, al igual que el derecho a la igualdad que ahora vamos a desarrollar. Entonces, lo que hoy parece ser cuestionado públicamente no debería serlo. Cada uno tiene que ejercer su función dentro de la República y es función de los jueces poner límites a la imposición cuando se aplican tributos irrazonables o que gravan en exceso o de forma inadecuada manifestaciones de capacidad contributiva. El derecho de propiedad en particular está en el artículo 14 y 17 de la Constitución, y es uno de los derechos fundamentales que tiene nuestra Constitución, pues es uno de los pilares del capitalismo. Entonces, no hay una forma de desarrollar una economía capitalista sin derecho a la propiedad. Consecuentemente, de ese principio se deriva el principio de no confiscatoriedad, que es que los tributos que se establezcan en un Estado no pueden sacar una porción de esa propiedad que de alguna forma vayan comiendo o detrayendo una porción irrazonable de la misma. Ustedes me dirán, bueno, bienes personales de alguna manera implica una detracción del 1,75 hasta el 2,232% de ese patrimonio. Y en algunos casos puede ser la totalidad de la renta o no de ese contribuyente. Pero efectivamente hay que ver en cada caso concreto cómo se aplica, pero acá estamos creando un nuevo tributo que se suma al anterior, lo cual nos llevaría, si nosotros sumamos los dos impuestos, a alícuotas que pueden llegar hasta el 7,50% del patrimonio. Imagínense que en el caso de una persona que no ha tenido rentas importantes, o como le ha sucedido a mucha gente durante la pandemia, de hecho tiene un quebranto este año, va a estar entregando prácticamente un 7,5% de su patrimonio. Este monto es naturalmente un despropósito en cuanto a que en poco más de 12 o 14 años
estaría eliminando su propio capital. Esto también tiene un efecto económico muy pernicioso, porque estamos hablando de un tipo de impuestos que de alguna forma agrava la inversión. Recién hablaba Roberto un poco explicando qué es riqueza, ¿no? Qué es ganancia, qué es riqueza, conceptos que a veces se pasan rápidamente sin ver en profundidad qué implica cada cosa. Pero en este caso, lo que nuestra Constitución trata de proteger es que quien tiene un patrimonio, quien tiene un capital, sea un motor de la economía. Claramente, cuando hablamos de un impuesto que tiene una base de 200 millones, que hoy a un tipo de cambio de 82,5 son gente que tiene 2 millones y poquito más de dólares de patrimonio, estamos hablando de empresarios pymes, estamos hablando de empresarios que tienen una pequeña planta con 50 o 100 empleados, que hoy se ven en una circunstancia de tener que pagar un impuesto de una carga sumamente onerosa, en el medio de una crisis, lo cual lo hace doblemente objetable. Con lo cual existen argumentos serios para poder plantear, y seguramente con éxito, la confiscatoriedad de este impuesto, aun cuando es un impuesto excepcional, aun cuando se pueda interpretar que es un impuesto que tiene fines extrafiscales, como es tratar o financiar las consecuencias de la pandemia. Esto no es un obstáculo porque los principios constitucionales justamente están ahí para defender de que los legisladores no se vayan, perdón la expresión, de mambo con sus pretensiones y lleguen a una exacción tan alta que paralicen la economía. Con lo cual, estos elementos están presentes y deben ser tenidos en cuenta. El principio de igualdad también está en jaque en esta ley en cuanto a que se establece un distingo. Acá hubo una jurisprudencia frondosa de nuestra Corte relacionada con que tiene que haber igualdad ante iguales capacidades contributivas. No necesariamente igualdad es que el más rico pague lo mismo que el más pobre, el más alto pague lo mismo que el más bajo. Pero el distingo que se tiene que crear de la ley siempre tiene que ser razonable y siempre tiene que ser ante igual capacidad contributiva. Entonces, si yo voy separando dentro de una ley distinto tipo de capacidades contributivas, puedo establecer un distingo y gravarlos en forma distinta. Lo que no puedo hacer es gravar a una misma persona que tiene los bienes aquí o ciertos bienes en el exterior en una misma cuenta bancaria y decir que la plata que está en el exterior tiene que pagar una alícuota más alta. Desde el punto de vista del derecho, del principio de igualdad, eso no está bien, porque es la misma capacidad contributiva, es su mismo capital que en vez de tenerlo aquí lo tiene en otro país. No existiría sustento razonable desde nuestro criterio para que se lo grabara en forma diferente, con una alícuota inclusive tan grave, porque estamos hablando de llegar a montos, en este caso, como hablábamos, que sumado a los bienes personales pueden llegar hasta el 7,50%. Y el principio de razonabilidad que rige en materia tributaria es justamente un principio digamos, que tiene que ver con la armonía de un esquema tributario a nivel nacional, algo que hoy se discute brevemente, pero sin profundidad, que es la política tributaria. Es una política que tiene, o que tiene por finalidad y tiende al desarrollo de la economía. Es una herramienta del desarrollo económico y no es un mecanismo de redistribución. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de política tributaria, nosotros estamos hablando de impuestos que gravan distintos segmentos de la sociedad, estamos buscando conceptos como equidad, como proporcionalidad y como razonabilidad. Lo primero que les va a surgir seguramente a la mente es que estos criterios son difusos y de interpretación variable. Esto es cierto. Es cierto que para una persona razonabilidad puede ser una cosa y para otra puede ser algo distinto, pero estos cuestionamientos están, digamos, lo que suele suceder es que se va decantando en la sociedad cuando algo realmente, como en este caso, tiene visos de ilegalidad, tiene visos de confiscatoriedad, violaciones al derecho de igualdad o al principio de igualdad, o cuando una norma aparece a todas vistas irrazonable en función de su alícuota, con las circunstancias que pretende financiar o con las circunstancias que tiene el país en su momento. Estas circunstancias, por hoy, son circunstancias graves, pero también tienen otras soluciones dentro de las finanzas públicas. No es solamente subiendo impuestos que se puede financiar el gasto público. A los que les gusta y han desarrollado o han trabajado en el tema finanzas públicas,
existen varias formas de llevar adelante el financiamiento del Estado. Esta suerte de vamos a castigar a determinado grupo de contribuyentes por cuestiones, digamos, ajenas a la política fiscal, generan este tipo de consecuencias. Entonces se está generando una desigualdad y un tratamiento dispar que sin duda va a ser tachado o puede ser tachado de inconstitucionalidad. Vamos a la siguiente lámina. ¿Qué es lo que tiene el proyecto dentro, aparte de estos principios afectados, ¿no? Confunde ilusión con evasión, esta norma que mencionaba Roberto Pascual al principio, que hablaba de la retroactividad de los 6 meses anteriores, que cualquier movimiento patrimonial que uno haga para no estar alcanzado por la norma, va a ser considerado como si el contribuyente estuviera evadiendo el impuesto y consecuentemente tiene que pagarlo. Y esto técnicamente está mal. Técnicamente está mal porque no es lo mismo eludir un impuesto que evadirlo. Eludirlo significa que uno no está alcanzado por el hecho imponible. Si el hecho imponible grava a las manifestaciones de capacidad contributiva al 1 de diciembre, por ejemplo, cuando salga eventualmente sancionada la ley, y yo hice un movimiento patrimonial otorgándole determinado patrimonio a mis hijos o a determinadas personas por donación, eso no debería de por sí ser objetable. La ley lo mezcla y trata de crear un concepto nuevo en derecho tributario que sería la elusión penada, que no existe. No es evasión, es elusión si uno no entra dentro de esta realidad. Acá se trata de unir, y esto se trató de hacer en otros momentos, digamos, tomando el principio de realidad económica, que es un principio de análisis muy restrictivo en materia tributaria, que es tratar de ver las circunstancias de fondo y ver la sustancia por encima de las formas. Pero inevitablemente, por más que uno tome esos principios constitucionales, la gente puede tener, o el contribuyente puede tener motivos razonables para poder actuar de una forma preventiva y, en este caso, en lo que hace a este impuesto, hacer una planificación fiscal que implique irse del país si decide no residir más en este país, o si decide desposeerse de sus bienes y crear ya sea un trust o alguna figura, o realizar donaciones para estar por debajo de estos 200 millones. Con lo cual, si bien la norma lo cita, nuevamente estamos ante una normativa que trata de abarcar en forma desprolija cuestiones que no tienen sustento desde el punto de vista jurídico. Esta no es la forma de hacerlo y posiblemente tampoco tengan éxito en atacar alguna donación hecha antes de este periodo. Con lo cual se espera un alto nivel de litigiosidad con respecto a este impuesto si sale sancionado. Se cree que se está usando como moneda de cambio, como presión al empresariado, y posiblemente tenga una reacción bastante adversa, ya sea en forma previa en este momento de la mayoría de las cámaras, o posterior si llega a ser sancionado, porque se prevén un alto nivel de litigiosidad y varias medidas cautelares y varias acciones en tribunales. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Por un lado, las acciones tienen como objeto discutir la constitucionalidad de esto, y esto implica recorrer un camino de primera instancia ante los juzgados en primera instancia en lo contencioso administrativo en la capital y en los juzgados federales en cada una de las jurisdicciones, para luego ir a Cámara y luego ir a la Corte, con lo cual es un largo recorrido. Se puede obtener o no una medida de no innovar que le impida al fisco exigir la norma, lo cual a lo largo de ese periodo puede solicitarse. Pero ¿qué tenemos que tener en cuenta acá? Que esta deuda, eventual deuda, tampoco va a estar cuantificada. El fisco tiene dos formas de liquidar sus deudas impositivas. Una es la liquidación administrativa, cuando, por ejemplo, usted liquida su declaración jurada de ganancias, luego automáticamente calcula un anticipo, y ese anticipo ya está calculado, ya tiene un monto concreto, con el cual si usted no paga un anticipo, automáticamente el fisco, ¿qué hace? Emite una intimación, luego una boleta de deuda y lo embarga. En el caso de deudas no cuantificadas, como sería el caso de este impuesto, la cuantificación implica un proceso de determinación de oficio. Y acá, los que no estén familiarizados con el tema, se los explico brevemente,
es un proceso administrativo por el cual el fisco tiene que revisar y calcular cuál sería el impuesto que usted tiene que pagar. Con lo cual el fisco va a tener que agarrar su foto patrimonial y empezar a decir, en base a sus declaraciones juradas anteriores de otros impuestos, a usted le correspondería pagar tanto. Esa determinación de oficio o ese proceso se inicia en sede administrativa, tiene un plazo de más o menos un año y medio en sede administrativa, para luego ir al Tribunal Fiscal de la Nación. Recién cuando sale con una sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación se torna exigible la deuda. Con lo cual existe una posibilidad de discutir este tributo, ya sea, digamos, atacándolo mediante medidas cautelares y con este tipo de acciones judiciales, pero también resistiendo el pago de este tributo, recorriendo el camino que tiene el proceso determinativo, que inevitablemente implica un largo proceso de inspección, luego determinación y luego llegar a un valor concreto que se intima en este caso. Algunos seguramente preguntarán por el tema multas e intereses, y aquí hay otro tema que es importante, que es en este tipo de figuras no existe el dolo, porque realmente uno no está haciendo un ardid para dejar de pagar el impuesto, sino que realmente confía en que existe una inconstitucionalidad, y existen muchos autores que la respaldan, con lo cual existe una larga jurisprudencia de que no corresponde la aplicación de multas por error excusable, tanto en el caso de multas e intereses punitorios para este tipo de supuestos, con lo cual el fisco también va a tener que lidiar con este tema. Existen también, digamos, una cuestión alrededor de, como les decía, el tema del desincentivo a la inversión. Lo que se está conversando en varias cámaras y es objeto de análisis por la mayoría de los economistas es quienes, digamos, sean atacados con este impuesto, se sienten atacados con este impuesto, muchos de los cuales ya se están radicando en distintos países, van a seguramente tomar medidas serias con respecto a sus planes de inversión en este país para los próximos años. Estamos en medio de una crisis y el gobierno, lejos de promover mecanismos de inversión, está tratando de penalizar de alguna forma a aquellos que tienen fondos para poder invertirlos. El mecanismo que mencionaba Roberto, la repatriación de capitales, ni siquiera prevé el uso de los mismos. Es decir, prevé que uno los traiga a la Argentina y los inmovilice en una cuenta. ¿Me escuchan ahí? ¿Se cortó? Te escuchamos bien, ¿eh? Ah, perdón. Sí, te escuchamos bien. Les mencionaba que... Se ve que activaste otro micrófono, ahora tenés como un eco. Ahí estoy. Estabas bien antes. Perdón. Les mencionaba que esta política va a ser muy cuestionada desde el punto de vista del incentivo o el desincentivo que genera la inversión, porque lo que se está discutiendo en la mayoría de las cámaras empresarias es que se siente como un ataque al empresariado, y se siente como un ataque a la gente del campo y a aquellos que tienen determinados tipos de activos productivos. No se hace una diferenciación entre activos suntuarios o activos improductivos. Entonces, se está ante un impuesto que va a generar, o está generando ya, una gran polémica y que puede tener efectos económicos adversos graves en lo que sería la pospandemia. Esta finalidad nueva generada de redistribuir riqueza, que no existe desde el punto de vista de la política, determinadas, el tabaco o algunas actividades específicas en forma elevada para desincentivar su uso, no pueden llegar a los números que estamos hablando, no pueden llegar a determinados parámetros que paralicen una economía. Este impuesto realmente tiene esos visos y posiblemente lleve a un largo nivel de litigiosidad, que muchas veces en la Argentina se soluciona con planes de facilidad de pago futuros, con pagos devaluados en el tiempo,
pero que desde el punto de vista estrictamente técnico es muy atacable y posiblemente sea objeto de una inconstitucionalidad. La siguiente, pásame la siguiente diapositiva, Roberto. Bueno, con esto terminamos y abrimos el periodo de preguntas. No sé si tenía algo más. Los que quieran hacer una pregunta, o Ramiro, si vos estás recolectando algo de eso, con gusto les respondemos. Bueno, muchas gracias a los dos, creo que fue muy claro, la verdad que el tema es un tema que da mucho para hablar, ¿no? Yo tengo una pregunta inicial, si les parece, como para abrir el fuego y después vamos sumando las preguntas y las intervenciones del público. Tiene que ver con esto que vos mencionaste, Cristian, un par de veces en cuanto a que la finalidad del impuesto no es la redistribución de la riqueza. Es toda una afirmación, sobre todo en un país en el cual lo cierto es que prácticamente lo único que hacemos con nuestros impuestos es redistribuir riqueza. Me explico por qué. A diferencia quizá de lo que pasa en algunos países que a veces se toman como ejemplos, como lugares de alta tributación, como pueden ser los países nórdicos, lo cierto es que en la Argentina prácticamente no existe o existe un nivel muy deficiente salud, justicia, seguridad y educación públicas. Si bien existe de alguna manera y hay algún nivel de acceso, lo cierto es que los impuestos prácticamente van a una redistribución. Y te ato esto con algo que vi que ustedes mencionaron con relación a este impuesto en particular, y es que el impuesto tendría una asignación específica en cuanto a que lo recaudado iría a determinados estamentos, dentro de los cuales inclusive existen cosas como, por ejemplo, un sostén o algún tipo de subvención a pymes afectadas por la pandemia. ¿Cómo, ¿Qué me dirías a esto, como te lo estoy planteando, Cristian? Yo creo que el problema que tenemos hoy en la sociedad es que las construcciones políticas han invadido muchos de los aspectos fundamentales del Estado, ¿no? Eso es, el Estado como tal y la República como tal tienen en el día de hoy una suerte de redefinición. Y esta es una redefinición. Esta redefinición política de que los impuestos son un mecanismo de redistribución de la riqueza, en realidad surge de conceptos que tienen que ver con el nacionalsocialismo, que tienen que ver con cómo redistribuir y cómo digamos, repartir aquello que le pertenece a otros. Y en realidad esto no está en nuestra Constitución, esto no surge de nuestra Constitución, no existe un párrafo que hable de redistribución de riqueza, pero ni siquiera que hable de impuestos como mecanismo de redistribución. Entonces yo creo que acá estamos ante un concepto político que se está atando con pegamento a un ordenamiento jurídico que es, por cierto, cuestionable. Yo creo que esto va a traer seguramente una secuela tanto en la política como en la parte del tratamiento judicial de esto, porque son dos conceptos que no pegan. No sé si soy gráfico en lo que digo, son conceptos que no se tocan. Obviamente la función que muchos piensen que la función de un Estado es desarrollar, favorecer o generar condiciones para los que menos tienen, lo cual suscribo, no tiene nada que ver con que eso tenga que ser necesariamente financiado con impuestos excepcionales a los que más tienen. Son dos conceptos que no tienen nada que ver entre sí. Este concepto de que yo tengo que sacarle al que más tiene para darle al que menos tiene, no tiene una lógica en nuestro ordenamiento jurídico. Y lo tienen pocos ordenamientos jurídicos. Pero bueno, es una creación política que se está adaptando y que posiblemente tenga un tratamiento judicial en los próximos años. ¿Y qué le dirían ustedes a una persona? Porque, a ver, la verdad es que 200 millones de pesos suena a un montón de dinero, pero en realidad a una conversión de dólar hoy, estamos hablando a dólar oficial, si no me equivoco, algo así como 2,5 millones de dólares, ¿no? Que quizá con un solo inmueble importante, que puede ser perfectamente un inmueble improductivo,
lo que hablaba Roberto, ¿no? Entre la ventaja entre la riqueza y el patrimonio, ¿no? Y perfectamente podría estar alcanzado por ese impuesto. Entonces, la pregunta sería, bueno, viendo que esto está en cartera y que se está tratando en el Congreso, ¿qué recomendación le harían ustedes a una persona que hoy, dentro de los parámetros de la norma, estaría contemplada o caería dentro de su ámbito de, de tributación? ¿Qué le dirían? Yo creo que primero hay que esperar un poco qué es lo que va a pasar con esta norma en el Congreso, porque cuando baje a Cámara entiendo que va a haber una discusión bastante importante sobre los montos que están involucrados y a su vez los conceptos que están involucrados en su gravabilidad, ¿no? Como por ejemplo, ustedes han escuchado hace una semana atrás o 2 semanas atrás, los productores agropecuarios que están muy, pero muy enojados. Es lógico, ¿no? Aquellos que tienen, no los grandes productores, sino quien tiene algunas hectáreas con el valor que hoy tiene la hectárea y demás, evidentemente puede llegar a esos valores un mediano productor a valores realmente importantes. Esto que a los fines del impuesto sobre los bienes personales no estaban alcanzados, evidentemente ahora, de la forma en que está redactada la norma, están alcanzados y por lo tanto, evidentemente, tendrían que estar pagando este impuesto. Por eso yo creo que tanto en la Cámara, no sé si es una visión muy optimista la mía, ¿no? Pero creo que en la Cámara de Diputados se puede cambiar un poco esto en función de o elevar los montos que estamos hablando o empezar a introducir exenciones sobre todos aquellos bienes que, como antes decía Cristian, son bienes productivos y que estarían alcanzados por el impuesto. Yo eh, cuando se empezaba a hablar de este impuesto, estábamos hablando de que iba a haber aproximadamente un universo de contribuyentes de alrededor de 10.000, 11.000 contribuyentes. Hasta ese momento, este nivel de cantidad de contribuyentes se estipulaba en función de dos temas. Uno era cuáles eran las valuaciones de los bienes al 31 de diciembre del 2019 para bienes personales, pero se consideraba en ese proyecto, en esa proyección, digamos, los bienes que estaban exentos y no computables. En el momento en que se sacan esos bienes, ¿no? Es decir, no, se toman en cuenta para la determinación de este aporte solidario y extraordinario, esa cantidad de contribuyentes que podrían estar alcanzados por el impuesto, yo creo que se ha mínimo triplicado. Y estas son las razones por las cuales me parece que hay demasiadas, hoy por hoy, idas y vueltas con respecto a la sanción de este proyecto. ¿Y qué es lo que pueden hacer? La verdad que yo creo que lo que se puede hacer es tratar de meter mucha presión en el sentido de dar a conocer qué es lo que está pasando a través por supuesto, de los medios a los cuales básicamente los empresarios tienen disponibles como para poder hacerlo. No nos olvidemos que cualquier pequeño mediano empresario ya va a estar alcanzado por el impuesto, más si se toma el valor de las acciones de las cuales son propietarios. Una empresa mediana que no valga 2, 3, 4, 5 millones de pesos, de dólares, perdón, lo valen. Y estos empresarios van a estar alcanzados. Y por otro lado, la otra solución es la vía judicial. No veo que exista otra posibilidad una vez sancionada la ley y sancionada en los términos en que está redactada en un principio. No veo que exista otra posibilidad que el recurso judicial. Te sumo a lo que manifiesta Roberto, Ramiro.
existe mucha sorpresa cuando algunos contribuyentes se sientan con su contador y le preguntan, estoy alcanzado, ¿cómo da mi declaración jurada? El que llega al piso de estos 200 millones, el que toca ese piso, tiene que pagar sumas de $40.000 en delante. Entonces, el piso es un piso que ya de por sí implica una exacción muy grande, con lo cual implica que vamos a tener efectos realmente graves y gente tiene que pagar, como le digo, departamentos de 40, 80, 100, 150, $200.000 y muchos no están dispuestos a hacerlos, con lo cual el nivel de litigiosidad va a ser muy esperado. Alguna reunión que he mantenido con algunos grandes empresarios, gente que tiene empresas, digamos, grandes, de las 10 empresas más grandes de la Argentina, tiene que pagar cerca de 30, 20 millones de dólares, 40 millones de dólares. Cuando se hace el cálculo de este impuesto, aparecen números que realmente asustan. Y en esos casos, como digo, los efectos económicos van a ser graves, porque son empresas que mantienen niveles de inversiones mensuales y anuales muy grandes, y con solamente la decisión de mantenerse quieto un par de años, van a tener una repercusión en la Argentina muy grave, con lo cual es un tema serio y con consecuencias graves para el país. Perdóname, y les pregunto a ambos, si la opción fuera judicial, ¿cuál sería la vía? ¿Un amparo? Hay una discusión respecto de cuál es la mejor vía a nivel estratégico. El amparo es una vía de ataque a determinadas normativas que tiene un límite en cuanto a la cantidad de pruebas que pueden ofrecerse y que tiene una vida más limitada. El proceso es sumario, es un proceso rápido que normalmente se agota en un año y medio. Muchas veces se opta por la acción meramente declarativa, que es una acción judicial que tiene una vida mucho más larga, que tiene una amplitud probatoria muy grande y que permite realizar una pericia extensiva en el tiempo y a su vez le da tiempo al contribuyente, que puede pedir una medida cautelar al inicio o durante el transcurso de la acción, tiene la posibilidad de discutir el tributo y tener una sentencia a lo largo del tiempo. Muchas veces se opta por esta vía por ser una vía procesalmente más apta al tratamiento de estas cuestiones. Perfecto. Bueno, yo tengo acá un par de preguntas anotadas de personas que han hecho tienen alguna inquietud y la han manifestado por el chat. Acá hay una persona que pregunta si el titular de los bienes constituye un fideicomiso, ¿quién pagaría el impuesto? Entiendo que esto sería la constitución del fideicomiso a los fines de sacar patrimonio o sacar bienes del patrimonio personal, ¿no? Correcto. ¿Eso dividiría Bueno, el mínimo? acá hay un tema con, digamos, hay dos tratamientos en la ley. Uno es el que busca desposeerse a través de un mecanismo como un trust, va a tener que hacerlo en forma efectiva y con un trust donde realmente no tenga recursos sobre los bienes. Aún así, el representante de ese trust, si estuviera en la Argentina, va a tener que pagar el impuesto, porque el responsable sustituto de todas estas figuras supuestamente debe pagarlos. Esta ley está desconociendo de alguna forma la figura del trust como un mecanismo de desinversión o de salida del capital. Entonces utiliza criterios como quien haga uso de los bienes que están en el trust, quien haga goce de esos bienes, quien tenga esos bienes de alguna manera relacionada o tenga una tenencia, va a ser considerado sujeto. Ok, y acá hay una pregunta interesante. ¿Qué pasaría? Me preguntan por los deventures, ¿no? Entiendo que deventures no debe haber ninguno, pero ¿qué pasaría con inversión? ¿Quién? Ahí te perdimos un poco, Ramiro. Mencionaba los fondos comunes de inversión. Sí, preguntaban qué pasaba en este mismo caso con los fondos comunes de inversión. Sí, Roberto, yo creo que están tomados como una inversión más, ¿no? Es como si fueran acciones o otro título. Sí, es una inversión más que van a quedar evaluados o sujetos al impuesto
al valor de cotización, si tiene valor de cotización, ¿no? Al momento en que comience la vigencia de la ley. Es decir, si la ley comienza a estar vigente a partir del 30 de noviembre, ese fondo común de inversión va a estar alcanzado por el impuesto a una evaluación tal que será la cotización de ese fondo a esa fecha, al 30 de noviembre. Claro, o sea, sería un bien en el patrimonio de cada cuotapartista, valuado a esa fecha, y sobre eso es que eventualmente tendría que tributar, no el patrimonio del fondo en sí. ¿Interpreté bien? Exacto. Acá hay una pregunta adicional interesante. Una persona pregunta, si se recurre a la vía judicial, mientras dure el proceso, ¿podría AFIP generar inconvenientes administrativos al contribuyente? Por ejemplo, trabar cartas de porte, etcétera. Buena pregunta. Legalmente no. ¿Por qué? Porque el fisco tiene establecido un procedimiento y ese procedimiento, en los casos de determinación de oficio, hasta que la determinación no esté firme, no puede establecer ningún tipo de sanción. Lo que no podemos saber es si va a existir algún tipo de manejo arbitrario o ilegal. Lo que desde el punto de vista técnico podemos decir hoy es que no debería haber ninguna consecuencia mientras uno discute el valor y la cuantificación de la deuda y su legitimidad durante el periodo de determinación de oficio y su apelación al Tribunal Fiscal. Recién cuando existe una sentencia del Tribunal Fiscal, puede el fisco sacar una boleta de deuda y establecer las sanciones que ha aprobado el Tribunal Fiscal en este caso. Correcto. Pero no quiero que me llame después, no quiero que me llame después esta persona y me diga, usted me dijo, bueno, legalmente no lo puede hacer. No podría. Buena la aclaración. Exactamente. ¿Hay espacio todavía para alguna pregunta más, si alguien del público tiene? ¿Alguien quiere hacer un comentario? A ver. Acá preguntan, entiendo que al no existir dolo, el no pago de este impuesto, claro, no estaría alcanzado por la penal tributaria, ¿es correcto? Correcto. Este impuesto no debería, a menos que se establezca alguna norma que también sería inconstitucional tratando de relacionarla con el dolo, donde se presuma algún dolo, no lo hay, porque para que exista una ley en la aplicación de la penal tributaria, tiene que existir una evasión. Y la evasión, en este caso, solamente se configura cuando existe un ardid o engaño por parte del contribuyente. Muy bien. ¿Y cómo se evaluarían las participaciones en acciones de sociedades en el exterior no cotizantes? Las sociedades en el exterior no cotizantes se evalúan de la misma forma que se evalúan las sociedades en Argentina que no cotizan en bolsa. Es decir, a su valor patrimonial proporcional. El valor patrimonial proporcional es el valor que tiene el patrimonio neto de la sociedad. Su activo menos el pasivo, eso da el patrimonio. Sobre ese patrimonio se calcula el porcentaje de tenencia que tiene el accionista y ese va a ser el valor que va a ser alcanzado. Siempre y cuando, por supuesto, sean acciones o empresas que tengan acciones que no cotizan en bolsa, ¿no? Donde existe una variación en los valores, digamos, si se sanciona la ley como está redactada hoy, es en la evaluación de los bienes locales, los bienes que están en la Argentina con respecto a los bienes del exterior. La norma no dice demasiado sobre el tema de las valuaciones, salvo que se tomarán las mismas que bienes personales, y bienes personales se utiliza como mecanismo de evaluación valores fiscales en la Argentina. Eso lleva a que los valores sean muchas veces menores a los valores de mercado. Sin embargo, cuando hablamos de bienes en el exterior, propiedades, inmuebles, esos bienes normalmente tienen una evaluación de mercado constante. ¿Qué quiero decir con esto? Que si uno entra, por ejemplo, para el que tenga una propiedad en los Estados Unidos, uno entra a la página del condado, la evaluación que figura dentro de ese inmueble es su evaluación actual. Es decir, la administración tributaria de cada provincia, de cada condado, toma la evaluación actual del inmueble.
con lo cual no se pueden subvaluar bienes del exterior. Y esto va a llevar a que muchas personas tengan que tomar el valor real de esos bienes en su declaración de este impuesto eventualmente. Pero la fecha de evaluación va a ser el 31 de diciembre del 2019 o va a ser una fecha posterior, o no se sabe. No, la fecha de evaluación va a ser la fecha en que se pone en vigencia la ley. Es decir, si la ley entra en vigencia el 30 de noviembre, la evaluación de todos los bienes va a ser al 30 de noviembre. Muy bien. Este es uno de los aspectos, digamos, que fue corregido a inicio porque era uno de los aspectos más cuestionables. Yo no podría tomar una manifestación de capacidad contributiva de hace más de 8 meses, porque lo que normalmente sucede es que la mayoría de las personas varió su situación patrimonial, con lo cual ese balance, de alguna forma hecho el 31 de diciembre, ya no sirve más para hoy. Entonces se pide una nueva declaración jurada y un nuevo corte. Claro. Acá preguntan si hay que hacer un balance de corte, pero entiendo que esto es sobre personas físicas, con lo cual no estamos hablando de un balance, sino de una declaración jurada de bienes, ¿no? Algo similar a lo que ocurre con el impuesto a los bienes personales. Exactamente. Correcto. Y esto pregunto del feeling que ustedes tienen vinculado a este tema. ¿Les parece que esta es una ley que va a salir efectivamente a pesar de todos estos defectos formales? Agarren la bola de cristal, a ver. Tiene muchas chances de salir. Esta es una ley que tiene muchas chances de salir, tiene un bloque mayoritario que la impulsa y tiene un elemento de sustento financiero que es la necesidad tanto de la nación como de las provincias de fondos frescos. Nuestra historia tributaria en los últimos 20 años habla de un Estado a nivel nación y provincia, e inclusive a nivel municipal, donde cada uno que está en estos estamentos del Estado siempre genera nuevas situaciones para financiar. Entonces, no hay ningún político que uno haya escuchado en los últimos 20 años que llegó al gobierno y dice, yo me voy a manejar con lo que recaudo. La mayoría dice, no me alcanza, hay que generar un impuesto nuevo, hay que subir las alícuotas, y no existe límite a esta facultad de imposición. Si no es la Corte, si no es en este caso la justicia que dice estos parámetros son excesivos, la política no ha generado un mecanismo a través del cual se autolimite. Entonces, ¿qué es lo que vemos constantemente? Que cuando se consulta desde el Poder Ejecutivo a las provincias y te dicen, bueno, si ustedes votan esta ley, yo les voy a dar proporcionalmente tantos fondos que le corresponden por coparticipación, el apoyo aparece. Entonces existen muchas chances que eso se establezca. Yo creo que si esto no llega a tratarse, seguramente es por una razonable negociación a nivel concertación con distintos grupos de la economía, donde pueda llegar a existir un consenso de que estamos ante un tributo nocivo, ante un tributo que va a tener consecuencias muy negativas para la economía. Entonces, yo creo que va más por el lado de este lugar, de esta composición de los factores de poder de la Argentina, que por el lado de la política. La política ha perdido sus frenos inhibitorios en materia de generación de impuestos y aumento de alícuotas, lamentablemente. Entiendo además que hay algo llamado curva de Laffer que indica que no importa, llega un momento dado en que por más que subamos impuestos o impongamos impuestos nuevos, no va a haber mayor recaudación, no hay más para sacarle a la economía, ¿no? Esto está Parece que eso sucediendo. perdido. Esto está Perdóname, ¿qué decías? Para los que no están familiarizados con la curva de Laffer, es un estudio que hace un economista donde dice que si yo subo la presión tributaria y la sigo subiendo, llega un momento donde la gente deja de pagar, con lo cual yo dejo de recaudar y pasa a la informalidad una gran cantidad de contribuyentes. Eso está sucediendo en la Argentina en los últimos 10 años en forma constante. Nosotros estamos generando economía informal constantemente. ¿Y qué es lo que sucede? La gente no paga, no porque no quiera, no paga porque no puede, o no paga porque si deja de pagar eso, no paga otras cosas. Entonces, lo que nos suele pasar con la inflación, que muchas veces decimos, bueno, nos empobrecemos y no nos damos cuenta, nos pasa en materia impositiva.
no nos vamos dando cuenta de que lo que generamos es un sistema impositivo que genera más informalidad año a año. Está sucediendo hoy que cada vez que creamos un impuesto nuevo o cada vez que subimos una alícuota, hay una gran cantidad de contribuyentes que se va del país o otra gran cantidad de contribuyentes que pasa a la informalidad. Niveles de imposición al consumo como tiene la Argentina, con IVAs del 21%, ingresos brutos y otros impuestos que llegan de distintas alícuotas entre el 3, 4 o 5%, lleva a que el beneficio de no pagar un impuesto sea tan alto que muchos lo prefieren evadir. Lamentablemente, eso sucede independientemente de los controles que haya, porque el que está en el comercio privilegia obviamente tener un rédito, aunque sea mínimo, que pagarle al fisco la totalidad de lo que gana, o una parte sustancial de lo que gana, que no le permite volver a invertir o no le permite consumir. Clarísimo. Ojalá te escuche la clase política argentina. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Un comentario? Después de esto vamos a hacer un llamado a un rosario, porque la ley no salga. Bueno, si no hay más preguntas, quiero agradecer muy especialmente a los dos expositores de hoy. Creo que ha sido clarísimo y bueno, nos han sacado de dudas. No sé si vamos a dormir hoy a la noche, pero bueno, eso no es culpa de ustedes. Así que, de nuevo, muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos han acompañado hoy y les recuerdo que este conversatorio, como todos, va a estar probablemente mañana o pasado en el canal de YouTube que tiene SEADE, así que, bueno, lo pueden repasar o recomendar a sus allegados por si alguno se lo perdió. Así que, muy buenas noches a todos, muchas gracias. Muchas gracias a todos, saludos. Chao Roberto, Cristian, gracias. Ustedes.